Señor Sabino. Señor Sabino. Aldair Sabino Domínguez. Bueno, se acaba de ganar un punto. Nos ha abandonado el señor Sabino Domínguez. Costa Mesa Dianela. Hola, ¿están jóvenes? Hola. Ya. ¿Qué tema estuvimos tratando la clase pasada? Hola. Compresores y compresión de gas. Profesor. Franco Mejía Cabrera. Profesor, sí, estoy presente. ¿Ha repasado algo, señor, sobre el tema que desarrollamos la clase pasada? ¿O desea que le haga un resumen? Creo que sería bueno si es que nos hace un resumen, profesor. Disculpe. Sí, desearía que nos haga un resumen, profe. Ya, ok, gracias. Bueno, estamos tratando el tema de compresores, ¿no? Comprime un gas, ¿no? Comprime. Entonces, ¿a través de qué procesos? En general, usted ya sabe que el proceso politrópico es un proceso general, ¿no? PV a la N constante. Cuando N es igual a 0, PV igual constante, isotérmico. Cuando N es igual a 0, volumen elevado a la 0,1, queda presión constante. Bueno, acá tenemos entonces, en este proceso politrópico tenemos todos los procesos, ¿no? Bueno, entonces había dos objetivos principales. Se comprime el gas para levantar la presión, ¿ok? Para elevar la presión. Ese es uno. Dos, como a las compresoras hay que entregarles energía, ¿no? Hay que suministrarles energía para que trabajen. Por ejemplo, cada compresor está conectado a un motor, ¿no? Puede ser un motor eléctrico. Entonces, al motor eléctrico se le entrega energía eléctrica. El motor transforma la energía eléctrica en energía mecánica en su eje y la energía mecánica alimenta al compresor y el compresor absorbe el gas, lo impulsa y levanta la presión. Entonces, al sistema, ¿no? A este sistema de compresión de gas hay que suministrarle energía. Entonces, como vamos a invertir energía, hay que optimizar esa energía. Hay que tratar de que sea la menor posible. ¿Ok? Hay que tratar de que esa energía sea invertida, sea la menor posible. Hay que optimizar. Entonces, son dos objetivos: levantar presión, ¿no? Y ahorrar energía. Decíamos que eso se logra, ¿no? Si colocamos un interenfriador entre dos compresoras. ¿Ok? Entre dos compresoras. Ya. Podríamos levantar de la presión 1 hasta la presión 2 una sola compresora. ¿Ok? Así como aquí, del punto 1 al punto 2 nos vamos en esta trayectoria, ¿no? Seguimos de 1 hasta acá, ¿no? Eso sería con una sola compresora.
Estamos levantando de la presión 1 a la presión 2 con una sola compresora. Entonces el trabajo que tenemos que invertir sería el área, toda esta área que está aquí, ¿no? Toda esta área. Ya. Si colocamos dos compresoras, ¿no? Y un equipo de enfriamiento intermedio, un interenfriador, este equipo va a enfriar el gas que ha salido del compresor 1, lo va a enfriar hasta la temperatura 1, la temperatura de entrada del compresor 1. ¿No? Entonces, si se logra si se logra enfriar hasta la temperatura 1, entonces se obtiene una inversión menor de energía para lograr obtener la presión P2. Acá lo tiene usted, mire, ve. El compresor 1 utiliza una energía que es igual a esta área, ¿no? A esta área. Y el compresor 2 utiliza esta energía que es igual a esta área. ¿Ok? Entonces, la energía total utilizada sería la suma, sería esta área total, comparada con la energía suministrada a un solo compresor, que es toda esta área. Entonces estamos viendo que usando dos compresoras, el área es menor, ¿no? La energía es menor entregada al sistema de compresión. Y el ahorro sería esta parte de aquí, comparada con un solo compresor. Vamos a conversar con alguien. Señor Piero Alonso, Chandía, Sí, profesor. ¿me he dejado entender o lo repito? Repítalo, por favor. A ver, ¿cuáles son los dos objetivos principales de este sistema de compresión? Acabo de decirlo. Y en la clase pasada también lo dije varias veces. Es levantar Objetivo, presión, perdón, levantar presión y una menor, utilizar una menor cantidad de energía. claro. Un momentito, por favor. Ya, ok, mil disculpas. Ya, muy bien, claro. El objetivo es levantar el gas desde la presión 1 a la presión 2, elevar la presión, y el otro es invertir la menor cantidad de energía, ¿okay?, en las compresoras. Entonces, si usamos una sola compresora, no dos, ni tampoco el interempleador, ¿ok? Entonces levantamos la presión desde 1 hasta 2. ¿Lo ve usted en la línea, señor? Hola. Señor Echandía, Sí, profesor. responda por favor. ¿Ve usted esta línea? Sí, se veo. Ya. Se levanta la Entonces presión. comienza en 1, el estado 1, presión 1 de entrada, temperatura 1, y a través de este proceso politrópico PV a la N, vamos a vamos a comprimir el gas de la presión 1 hasta la presión 2. ¿Lo ve? Sí, Hasta el punto C. ¿Lo ve? sí. Ya. Entonces, ¿cuánto es el trabajo, la energía que tendríamos que invertir? Bueno, entonces, en un flujo de estado estable, ¿no?, en flujo de estado estable, el trabajo viene
es la integral volumen por variación de presión. ¿Lo ve? Sí. Entonces, mira, diferencial de presión. Esta es la base de un rectángulo y esta es la altura. Acá sería la diferencial de presión. ¿Se ve? Ya, B. Y este sería la altura. B. ¿Ve? Este es B, volumen. Señor, ¿se ve o no se ve? Sí. Diferencial, el concepto de derivada, pues. Entonces, acá colocamos un diferencial de presión en la base del rectángulo y la altura del rectángulo sería el volumen. O sea, el área debajo de esta curva, ¿no? Sería volumen por diferencial de presión, que es trabajo, energía. ¿De acuerdo, señor? Sí. Ya. El área diferencial de presión por volumen, altura, es el área, la integral. Entonces, el área, la energía, para un solo compresor, ¿no? Es todo esto un solo proceso de compresión, a pasar de la presión 1 a la presión 2, usando un solo compresor, sería todo este área. ¿Se nota, señor? Sí. 1C, ¿no? Y todo esto de No aquí. sé, P2, P1. Ya, ok. Esa sería la energía que teníamos que entregarle a un solo compresor para que levante desde la presión 1 a la presión 2. ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos a usar ya no un solo compresor, sino dos compresores. Es otro caso. Entonces, usamos dos compresores y entre ambos un interenfriador. ¿Okay? Un equipo que va a enfriar el gas que sale del compresor 1 y lo va a enfriar hasta la temperatura 1. ¿Me dejo entender? Sí. La temperatura 1 es la temperatura de entrada del compresor 1. ¿Ok? Ya. Entonces, si hacemos esta configuración, vamos a ver en el diagrama. Este de aquí, de 1 a A, es el compresor 1, ¿no? La compresión, acá, de 1, la entrada, A es la salida, corresponde al compresor 1. ¿De acuerdo, señor? Sí. Levanta la presión de 1 a A. Acá lo tiene, a través de un proceso politrópico. ¿Cuál sería la energía que tenemos que entregarle? El área, ¿no? Sí, el área de 1 1 a a PR P1. eso mismo. Muy bien. Ya, listo. Ahora, el interfriador trabaja a presión constante, es isobárico. La presión en A igual a la presión en B igual a la presión de refrigeración. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Entonces, al enfriar, ¿no? El equipo de transferencia de calor va a transferir calor del gas hacia el externo, el medio externo, ¿no? Va a salir calor, energía calorífica. Entonces, de A a B, acá hay calor transferido, ¿no? Al medio ambiente, pero no hay trabajo. Ok, entonces ya estamos en B, ya estamos acá en B. Y B es la temperatura 1, esta es la curva isotérmica. Esta es temperatura 1, toda esta curva, ¿no? Es temperatura 1. Bien, entonces temperatura B igual a temperatura 1, ¿no? Acá. Luego viene la segunda compresora que levanta la presión de la presión B a la presión 2. De la presión B a la presión 2, esa es la segunda compresora, a través de un proceso politrópico. ¿Cuál sería la energía que tendremos que entregarle a esta compresora? El área, ¿no, señor? Sí. Claro. Sería B2, P2, R. PR. Ah. ¿Y cuál sería la energía total que tendríamos que entregarle a esta configuración, a este sistema? Los Compuesto dos por trabajos. compresor 1, interenfriador y compresor 2. ¿Cuál sería el área? 1, A, B, 2, P2, P1, ¿no? Sí. ¿Cuál es mayor? ¿La energía entregada a una sola compresora o la energía entregada a estas dos compresoras? A Con las dos enfriamiento compresoras. intermedio. A las dos compresoras, pero con enfriamiento intermedio, ¿no?
sí, Pero ese enfriamiento lo tiene que llevar usted a la temperatura de entrada del compresor 1. ¿De acuerdo? de acuerdo. A ver, ¿puede usted hacer un resumen? Ok. Son dos compresores. Cada compresor busca aumentar la presión. En el primer, en- ambos son procesos politrópicos. Primero se empieza con una temperatura 1, la cual al momento de subir la presión va a aumentar la temperatura, pero eso se va a igualar debido al interenfriador, lo cual lo va a llevar a la primera temperatura que había al inicio. Y una vez se encuentre la misma temperatura a una presión constante, se va a hacer el segundo compresor, que en cada compresor se va a dar un trabajo que depende del área sacada por la derivada del volumen, creo que era. Ah, Perdón. por, el Pregunte trabajo, si... el trabajo era por la integral del volumen, era el integral de volumen Acá está, señora. Acá por está. derivada de presión. Volumen por variación de presión. ¿No? Sí, Ese es el área, pues, ¿no? El área, no, mire, el área aquí, en un diagrama presión-volumen, es un flujo, cuando está fluyendo, entonces el área no es con la vertical, sino es con la horizontal. Diferencial de presión, ¿no? Acá está la diferencial de presión, pues, por esta altura, volumen. Esta área es la energía que se tiene que entregar al compresor. ¿De acuerdo? sí, Señor, sí, está, de acuerdo. ya. A ver, termina. Mm. Acá hay una Am, comparación, usando un solo compresor o usando dos compresores. Nada más que eso tiene ah, que resumir. utilizando dos compresores se utiliza un mayor trabajo y una diferencia. Acá, pues, mire, un solo compresor es de 1 a C, es Así, toda esta área, ¿no? sí. Entonces, esta área es mayor, esta energía que tenemos que entregarle Ah, a un solo compresor para que levante al gas de la presión 1 a la presión 2, ¿no? Este es un solo proceso, para un mm, solo compresor. Entonces, es mayor energía que hay que invertir, que hay que entregarle a esa compresora. Mientras si usamos dos compresoras, compresora 1 y compresora 2, ¿no? Estos dos de acá, con enfriamiento intermedio, se enfría hasta la temperatura inicial, ¿no? Entonces, el área, ¿ve?, es menor. La energía que hay que entregarle total es menor. ¿Ve? Entonces, por ese motivo que se utiliza esta configuración. Ya, gracias, señor. A ver, alguien que quiera hacer un resumen de lo que estamos conversando. A ver, un momentito, ¿eh? Un momentito.
Bienvenidos a la tercera parte de esta serie de videos sobre ejercicios de compresores. Si no... Señora Toquilca. Hola. Sí, profesor. Ya. ¿Qué dice aquí, por favor? Estado 1. Ya, ok, gracias. Bueno, acá tenemos la compresora de la primera etapa, y acá tenemos la compresora 1, acá tenemos la compresora 2, acá tenemos un interempleador. A la entrada de la compresora 1 hay una presión 1 y temperatura 1. A la salida de este compresor 1 hay una presión I1 y hay una temperatura I1. Que esto, presión y temperatura, es a la salida del compresor 1 y esta presión y esta temperatura es a la entrada del interempleador. Del interempleador el gas sale a la misma presión, es un proceso de enfriamiento isobárico, y sale con otra temperatura. Pero se le enfría, ¿no? Se le enfría hasta la temperatura de inicio del compresor 1, T1 hasta T1. Ahora, esta presión y esta temperatura es la entrada del compresor 2, la segunda etapa. Entonces, este compresor vuelve a comprimir y la presión I11 lo levanta a la presión 2 y a la temperatura 2. Estado 1, estado 2 y estados intermedios. Y esta flecha de acá es el líquido refrigerante, que puede ser agua, puede ser aire, puede ser una sustancia de refrigeración. Es decir, esta línea de gas caliente tiene que transferir la energía calorífica a esta línea de enfriamiento para bajarle la temperatura, para enfriarlo, ¿no? Entonces, esta línea caliente le transfiere calor a este interempleador, a esta línea, ¿no? Para bajar la temperatura. Entonces, uno transfiere y el otro recibe. Igual, semejante a lo que vimos a los condensadores, ¿no? Los condensadores, después de la turbina de vapor, hay que enfriarlo. Bueno, a ver, veamos. Lo siguiente, con el objetivo de seguir reduciendo los costos energéticos, Hola y bienvenidos a la tercera parte de esta serie de videos sobre ejercicios de compresores. Si no vieron los dos videos anteriores en los que veníamos resolviendo un ejercicio de compresión en una etapa, acá arriba les vamos a estar dejando las tarjetas para que puedan ir a ver los primeros, ya que este ejercicio es una continuación del anterior. El enunciado dice lo siguiente: con el objetivo de seguir reduciendo los costos energéticos, se decide evaluar la posibilidad de construir un compresor de 2 etapas para cumplir los requerimientos enunciados para el de una etapa. ¿Cuál sería la potencia del motor de accionamiento? Puede resolverse de forma gráfica. Suponga que el mismo opera en la condición más realista de las tres planteadas anteriormente. Si recordamos, teníamos un compresor que succionaba aire a presión y temperatura ambiente y debía llevarlo a una presión final de 1034,21 kilopascales. Además, sabíamos que el caudal de trabajo era de 0,3 toneladas hora. Ahora lo que nos dicen es, ¿qué tal si a ese compresor de una etapa lo reemplazamos por un compresor de 2 etapas, cuya presión inicial y final sean la misma, pero que tenga un interenfriamiento intermedio? Tendríamos entonces de esta forma un compresor compuesto por un cilindro de baja que realizaría la primera etapa de compresión. Luego este gas que sale de la primera etapa de compresión sería enfriado hasta volver a la temperatura inicial y pasaría a una segunda etapa de compresión donde alcanzaría esta presión final que nos están pidiendo de 1034,21 kilopascales. Recordemos que para esta etapa de resolución de problemas, los tres datos de más abajo no nos sirven absolutamente para nada. Además, el problema nos está diciendo que entre las tres opciones que teníamos anteriormente, isotérmica, politrópica de exponente 1,2 y adiabática, seleccionemos la más realista. Esa opción más realista sería claramente la opción politrópica, que es un caso intermedio entre el adiabático y el isotérmico, que ya sabemos que no existen en la realidad. Vamos a ver entonces cómo quedaría el diagrama PV para este proceso de compresión. Partiríamos de presión y temperatura ambiente y tendríamos una compresión politrópica hasta una determinada presión intermedia que aún no conocemos. Después de esto, tendríamos un enfriamiento a presión constante hasta volver a la misma isoterma inicial. Si se fijan, esta es la isoterma T1.
Y luego, a partir de este punto, tendríamos la segunda etapa de compresión, también politrópica con el mismo exponente 1,2, hasta llegar a la presión final, que es esta de acá. Entonces, estaríamos iniciando por acá, haciendo este recorrido y finalizando por acá. El trabajo específico total involucrado sería este área bajo de la curva, integrando con respecto al eje Y, y estaría compuesto del trabajo de la primera etapa más el trabajo de la segunda etapa. Si recordamos de la teoría, cuando buscamos minimizar el trabajo total de compresor, llegamos a la conclusión de que la condición de trabajo total mínimo es aquella en la cual los trabajos específicos de cada etapa son iguales. De allí llegamos a deducir esta fórmula, la cual nos permite calcular cuál es la presión intermedia que hace cumplir esta condición de trabajo total mínimo, la cual tiene esta expresión. Para nuestro caso, en el que tenemos simplemente una presión intermedia, que es la presión intermedia 1, esta presión intermedia 1 va a ser igual a la presión de entrada por la raíz n de la relación de compresión total. En este caso, n mayúscula es el número de etapas, que son 2. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de P2 sobre P1, siendo P2 la presión final a la salida del equipo y P1 la presión a la entrada del equipo. ¿Para qué queremos calcular esta presión intermedia? Bueno, básicamente porque este gráfico lo que nos da es el trabajo sobre la temperatura de entrada por etapa, es decir, si tenemos un... Bueno, ¿algún comentario, jóvenes? Ya, a ver, haciendo un resumen otra vez. Ya, entonces, acá tenemos la compresora de la primera etapa o de baja presión, y esta es la precompresora de la segunda etapa de la mayor presión. ¿Ok? Entonces, si utilizáramos una sola compresora sin interenfriador, ¿no? Sin este interenfriador, una sola compresora para levantar de la presión 1 a la presión 2, entonces tendríamos que comenzar, este es el punto 1, y tendríamos que seguir esta trayectoria hasta aquí, hasta la presión 2. Entonces el área sería todo esto sería el área. Y esa área es la energía que teníamos que entregar a esta única compresora para que realice la compresión de 1 a 2. ¿Okay? Esta sería el área o la energía, que es mucho mayor, ¿no? Que es mucho mayor que el área de estas dos compresoras. Acá tiene el área 1, ¿no? Esta energía hay que entregarle a esta compresora de la primera etapa, y esta área de aquí es la energía que hay que entregarle a esta compresora de la segunda etapa. En total, ¿cuánta energía hay que entregarle? Este área. Entonces, esta área total es menor que el área correspondiente a una sola compresora. ¿Ok? Ahora, hay que minimizar estas dos áreas. Esta área de acá más esta área de acá. Hay que minimizar esta área total. Entonces, para minimizar esta energía total, ¿okay?, entregada a las dos compresoras, ¿cuánto debe ser esta presión intermedia? O sea, la presión de refrigeración, de interenfriamiento. Entonces, esta presión se calcula de esta manera. Es la presión de entrada, P1. En este caso, como son dos compresoras o hay dos etapas de compresión, N vale 2. Será raíz cuadrada de la presión 2 entre la presión 1. Presión 2 entre presión 1, raíz cuadrada, ¿no? Por P1, esa sería la presión intermedia, ¿no?, que debería tener el interenfriador, que debería tener la presión de salida del compresor 1, o que debería tener la presión de entrada del compresor 2, ¿no? Entonces, esa es la presión que optimiza o que minimiza la energía total que se le entrega a este sistema. ¿Alguna consulta? Ok. Entonces hay que enfriarlo
hasta la temperatura de entrada. T1, T1. Entonces esta curva de acá es una curva de temperatura 1 constante, ¿no? Esta es la isotérmica. Ok. Si no hay consultas, regresemos entonces a nuestro, pero quisiera, a ver, señor Vladimir Palacios. Sí, profesor. ¿Me he dejado entender o repito? ¿Podría repetir, por favor? ¿Qué parte de lo que no he entendido? Señor, ¿qué parte de lo que no he entendido? Señor Palacios, no está en clase de repente, está en otra clase. A ver, un voluntario, por favor, le voy a dar un Sí, punto profesor. en esta práctica. Turín, ¿Quién? Turín. A ver, señor Turín, tenga la bondad. ¿Qué tal? Entonces, bueno, el objetivo, entonces, como ya nos ha explicado, es subir la presión y utilizar una menor cantidad de energía. Por lo tanto, lo que tenemos que, si fuéramos en la primera etapa, si fuéramos de 1 a 2 con un solo compresor, estaríamos utilizando una mayor energía, ya que el área sería, bueno, o la energía que le entregamos sería mayor, ¿no? En este caso, acabemos del punto 1 al punto 2, sería mayor el área. Estuvimos ahí en la gráfica de presión y volumen. Entonces, por lo tanto, utilizamos dos compresores. Ahora, para minimizar en ese caso... Pero hay algo fundamental acá, pues tiene que, fundamental, dos compresoras con enfriamiento intermedio, acá está. Ok, claro. Eso es lo fundamental, usted tiene que enfriarlo, ¿no? Hasta la temperatura inicial de entrada al compresor 1. Ahí está el detalle. Siga, por favor. Correcto, justamente, ¿no? Esa es la parte principal que usted menciona, ¿no? El enfriamiento, bueno, primero utilizamos un proceso politrópico hasta llegar al enfriamiento. Después, en esta segunda etapa, utilizamos una compresión politrópica y llegamos, en este caso, a la temperatura 1, ¿no? Que en ese caso, la temperatura 1 era la temperatura inicial, la temperatura de entrada, ¿no? En el primer compresor. Y en ese caso, bueno, esta temperatura 1 es la temperatura de entrada del segundo compresor. Bueno, y para hallar esta presión intermedia, ¿no? Se calcula de esa manera, ¿no? P1, bueno, en este caso, como son dos compresores, N sería igual a 2, la raíz cuadrada de P2 entre P1, ¿no? Ahí hallamos la presión intermedia, ¿no? Que en este caso sería la presión intermedia en el proceso de enfriamiento, ¿no? Que eso es vital para, en ese caso, ahorrar una menor energía. Ok, muchas gracias, señor Turín. Me pide un punto, por favor, en esta tercera práctica en su examen. Ya pone ahí más un punto. Bien, a ver, un voluntario más, a ver, en base al esquema que ya hemos explicado. A ver, señor Turín, acá tiene usted ya la referencia, ¿no? 1A, B, 2, P2, ¿no? PR, P1. Acá puede identificar las áreas, ¿cierto? Correcto, sí. A ver, explíquelo, por favor. En ese caso, ¿no? Por ejemplo, como se da si fuéramos del punto 1 al punto 2, en ese caso sería a través de, bueno, ahí tenemos la temperatura, sería el punto C, ¿no? Entonces, el área entre el punto P1, T1, C y P2, esa sería el área, ¿no? Si fuera un solo compresor. No obstante, vamos a utilizar dos compresores. Perdón, ¿cuál sería el área para un solo compresor? 1AC. Correcto. 1AC, P2, P1, P1. 1. A ver, dígalo, por favor. ¿Cuál Sí, sería el área o la energía que había que entregarle al único compresor para levantar la presión 1 a la presión 2? Dígalo. Sería 1A, C, P2, P1. Okay, Y T1. O 1, disculpe, punto 1. Regresando. Nuevamente, ahora, si usas dos compresoras con enfriamiento intermedio, ¿cuál sería el área? el área sería lo siguiente. Sería 1, el punto A, correcto, el punto A, el punto B, 2, claro, el punto 2,
El P2, punto P1, P2, P1 y 1. ese sería el área. ¿Es mayor o menor usando dos compresoras? Es menor el área. Usando enfriamiento intermedio, ¿no? Sí. Ya, ok. Gracias. Gracias, señor Turín. Bueno, este es un diagrama PV y un diagrama temperatura-entropía. Hay tres niveles de presión. Presión 1, presión intermedio de enfriamiento y presión 2 de salida de la segunda compresora. O sea, repito otra vez, el objetivo es levantar la presión desde 1 hasta 2. Ese es el objetivo. Entonces, y acá hay una presión intermedia por el enfriamiento. Entonces, acá tenemos presión 1, la presión baja de ingreso al compresor 1, la presión 2 de salida, la presión alta del compresor 2 y la presión intermedia de enfriamiento del interenfriador o presión de refrigeración. Entonces, de 1 a 2, el compresor tiene que levantar la presión de 1 a A. Perdón, el compresor 1 tiene que levantar la presión de 1 a la presión A. Toda esta línea es una sola presión, ¿no? Presión en A igual a presión en B, o le podemos llamar presión de enfriamiento o de refrigeración. Entonces, el compresor 1 levanta la presión de 1 a PR. Entonces, este es PR, esta es la presión 1 y esta es la presión 2. Y lo levanta a través de un proceso politrópico, ¿sí? PV a la N constante. Ya. Y luego, de A a B, de A a B a presión constante, a PR constante, baja la temperatura. Temperatura A está aquí y temperatura B está acá. Es igual a la temperatura 1. ¿Ve? Temperatura en B es igual a la temperatura en 1. Entonces lo enfría, baja la temperatura a una presión constante. Del punto B, temperatura B, y a esta presión de refrigeración, entonces a través de otro proceso politrópico, comprime el fluido, el gas, hasta la presión 2. Y aquí hay una temperatura 2 y hay una presión 2 a través de este proceso politrópico. Ahora, el área debajo, considerando el eje horizontal, la entropía, el área viene a ser que el calor transferido, ¿no? El calor transferido. Recuerda, acá está, acá tiene el calor. Recuerda usted, la entropía es calor entre temperatura. ¿Okay? La variación de la entropía es la variación de calor con respecto a la temperatura. Esta es la definición de entropía. Entonces, integrando, tendríamos que calor es el área con diferencial de entropía, que está en la horizontal, por la altura, la temperatura, la altura es la temperatura. Entonces, esta área viene a ser el calor, en este caso, transferido por el interenfriador. Este sería el área transferido. O sea, este calor de aquí sería este área. Calor transferido en el interenfriador isobárico. Ya, ¿algún comentario? Ya. Entonces, el calor total de compresión, ¿okay? Sería el calor de la primera etapa, perdón, el trabajo de la primera etapa más el segundo trabajo de la segunda etapa, ¿no? El trabajo de compresión de la primera etapa más el trabajo de compresión de la segunda etapa. Ahí lo tiene. Como los procesos son politrópicos, ¿ok? Al final quedamos de esta manera. ¿Ok? De esta manera. El trabajo de compresión de 1 a 2. Ok, aquí estamos tratando con trabajo kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Trabajo específico. Bueno, basta recordar esto, jóvenes. Presión 2, volumen 2, presión 1, volumen 1, de ahí aparecen todo lo demás.
¿no? Aparecen todas las demás relaciones. Esto es por unidad de masa, ¿no? RT2, RT1, y acá factoriza T1, es de relación de temperaturas. Usted sabe que la relación de temperatura está en función de relación de presiones. Acá está el trabajo que hay que entregarle a un solo compresor, ¿okay? Para levantar de la presión 1 a la presión 2, que era nuestro objetivo, con este factor. Bueno, como este es específico, ¿no? Como este es específico, hay que multiplicarlo, este es kilojoule sobre kilogramo, hay que multiplicarlo por flujo másico, kilogramos sobre segundo. Kilogramo con kilogramo se elimina, y kilojoule sobre segundo es kilovatio. Ok. Entonces, aquí tenemos NR, ¿no? NR por T1, por el flujo másico, ¿no? Entonces, esta es la expresión, ¿no? O también el flujo másico, o sea, MRT es PV, gases ideales. PV igual MRT por unidad de tiempo, flujo volumétrico, por unidad de tiempo de la masa, flujo másico, ¿no? Usando esta relación, usted cambia de flujo volumétrico a flujo másico. ¿Okay? Bueno, entonces, M.RT1, M.RT1, P1, B1, ¿no? Flujo volumétrico, metro cúbico por segundo. ¿Ok? Tendríamos esta relación. Es el trabajo de compresión. El trabajo de compresión, o sea, hay que darle trabajo al compresor. Tiene que entrar trabajo. Entonces, a ver, recordemos un poco. Eso es fundamental. A ver, señor Mejía Cabrera. Sí, profesor. ¿Recuerda usted? Si no lo recuerda, me dice para recordarlo. Y estamos usando ya muchísimas veces la regla de signos, primera ley de la termodinámica. Usted tiene un sistema, le entrega calor. ¿El calor es positivo o negativo? Sería positivo si es que ingresa. Muy bien. Y de ese sistema, el sistema produce trabajo. ¿El trabajo es positivo o negativo? Positivo. Ya. Ahora lo contrario es negativo. Ahora, en lugar de entregarle calor al sistema, el sistema va a dar calor, ¿no? Va a salir calor del sistema. ¿El calor es positivo o negativo? Negativo. Ahora, en lugar de que el sistema produzca trabajo, ¿no? Va a salir el trabajo del sistema era positivo. Ahora le vamos a entregar trabajo al sistema. ¿Ese trabajo es positivo o negativo? Si entramos trabajo sería negativo. Muy bien. Y si le entregamos trabajo al compresor, al sistema compresor, ¿será positivo o negativo? Sería negativo. Claro. Entonces, estos trabajos, estas energías, ¿no? De compresión son negativas. Estos trabajos de compresión son negativas. Entonces, este trabajo 1, 2 de compresión es negativa. ¿Ok? Es negativa. Entonces, cuando usted, por ejemplo, si N vale 1.2, ya desde que N vale 1.2, esta diferencia es negativa. ¿Ok? Entonces, el trabajo le va a dar negativo. Ok, muchas gracias. Entonces, acá también le va a dar negativo. Bueno, entonces tiene esta diversidad de formas, ¿no? Para calcular, este es el trabajo específico, kilojoule sobre kilogramo, y multiplicando por el flujo másico, ya es el flujo de energía, o sea, los kilovatios. Esta potencia es una potencia termodinámica. Es una potencia dentro de la compresora. No es mecánico, porque a través de un eje mecánico hay que entregarle energía al compresor. Pero estas energías de compresión son al interior, ¿no? Estos son termodinámicos, no hay nada en mecánico acá. Con la eficiencia podemos relacionar la parte mecánica. Bien, ¿alguna consulta?
Ya, N, 1 menos N, presión 1, el flujo volumétrico 1, relación de presiones, menos 1. Entonces, cuando es un proceso politrópico, hay transferencia de calor, ¿no? Hay transferencia de calor. Entonces, ¿cuánto es el calor 1, 2? Para este flujo de estado estable. Entonces, primera ley de la termodinámica para flujos de estado estable, calor, trabajo y variación de entalpía. Entonces, haciendo todos estos cambios, obtenemos que el calor transferido, ¿no? Este calor, este de acá, ¿no? Perdón, no, miento, mil disculpas. Este es el calor del interempleador, el de acá. Lo que estamos calculando es el calor del compresor, porque estamos usando el proceso politrópico de compresión, ¿no? Entonces acabamos de calcular el trabajo de compresión y este calor es el calor transferido por el compresor, ¿ok? Al medio externo. Ya. Entonces el calor de compresión 1, 2 viene a ser Cn, calor específico politrópico, por variación de temperatura. Este calor también es un calor específico, kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Bien. Y ese calor politrópico, C sub n, que lo hemos visto, también lo hemos estudiado anteriormente, depende de calor específico, volumen constante, K que vale 1.4, y N es el exponente politrópico. Bueno, entonces acá tenemos kilojoules sobre kilogramo, la multiplicamos por el flujo másico, ya tenemos los kilovatios, ¿no? Igual que en el trabajo. Acá tenemos kilojoule sobre kilogramo, le multiplicamos por el flujo másico y tenemos los kilovatios. Claro, estos eran para trabajo, ahora estamos trabajando para calor, ¿no? Aquí está. Esto es kilovatios, esto es kilogramos por segundo y esto es kilojoule sobre kilogramo. Ok. Entonces, de 1 a 2, nos quedamos en la clase pasada. De 1 a 2, comprime el aire. ¿Ok? Comprime el aire o el gas. De 2 a 3, expulsa el gas, pero ya a la presión 2. Comenzó con la presión 1, comprimiendo, va levantando la presión, llega a la presión 2, ahí hay dos válvulas, la válvula de admisión y la válvula de escape. Cuando comprime, digamos el aire, la compresora, las dos válvulas están cerradas, va del punto muerto inferior al punto muerto superior, va comprimiendo con las dos válvulas cerradas. Cuando alcanza la presión 2, entonces se abre la válvula de escape, lógico que la admisión está cerrada, se abre la válvula de escape y comienza a expulsar la compresora el aire a la presión 2. Ese era el objetivo, que lo levante a la presión 2. Entonces, y lo almacena a un tanque, por ejemplo, ¿no? Para usarlo. ¿Ok? Entonces, aquí se abre la válvula de escape, comienza a expulsar el gas a la presión 2, llega al punto 3, que es el volumen muerto, ¿no? Parecido a los motores de combustión interna. Y aquí, por inercia, el pistón retrocede dentro del cilindro. Aquí hay un proceso de expansión, que también es un proceso politrópico. Entonces, cuando llegue a este punto, se abre la válvula de admisión y entra otra vez aire. Entonces, el pistón se va alejando hasta el punto muerto inferior, va dejando espacio y va entrando aire. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el aire fresco que ha entrado? 4 a 1. Es el volumen admitido, es la masa de aire admitida. ¿Ok? Desde 4 a 1. Y esa masa es la que va a comprimir. ¿Ok? Es la que va a comprimir.
Bueno, entonces tenemos 4 procesos. Admisión, compresión, expulsión y expansión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, va a comprimir. Está en el punto muerto inferior, aquí está lleno de aire. Entonces el pistón, ¿no?, va del punto muerto inferior al superior, va comprimiendo al aire, a este aire de aquí. Entonces cuando tiene un desplazamiento, ¿no?, cuando realiza una carrera del punto muerto inferior al punto muerto superior, acá se produce una media vuelta para una carrera, ¿ok? Para una carrera. Ya. Pero la compresión es hasta el punto 2, hasta acá. O sea, repito otra vez, el pistón está aquí, el pistón está acá y las 2 válvulas están cerradas y acá tiene aire. ¿Qué presión? A la presión 1, pues, ¿no? Entonces comienza a comprimir, entonces va aumentando la presión. Entonces se va desplazando y cuando llegue a este punto, al punto 2, la válvula de escape, esta se abre y sigue desplazándose a la izquierda del pistón y va arrojando el gas a la presión 2. ¿No? Ese era el objetivo, levantar la presión 2. ¿Ya? Entonces lo va almacenando en un tanque. Entonces, hasta 3. 3 estamos acá en el punto muerto superior y esta parte de aquí es el volumen muerto, ¿no? Este de acá es el volumen muerto. Hasta ahí llega el pistón. Bien, entonces regresa el pistón, estamos en el punto 3, regresa y es proceso de expansión. ¿Hasta dónde? Hasta aquí, ¿no? Hasta acá, hasta 4. Ese es el proceso de expansión. ¿Qué sucede cuando está en esta parte regresando? Va a la derecha. Se abre la válvula de admisión. Comienza a entrar aire. Y el pistón va a la derecha y el aire va entrando. ¿Ok? Va entrando. Repito, a partir de acá se abre la válvula de admisión y entra aire. Claro, ha habido anteriormente aire, sí, pues, ¿no? Ha habido esta parte de acá, ha habido. Bien, entonces en conclusión, de 1, 2 y 3 es una carrera. 3, 4, 1 es otra carrera. Del punto muerto superior al punto muerto inferior es todo esto, una carrera. De 1 a 2 a 3, desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, otra carrera. O sea, son 2 carreras del pistón que originan este ciclo. Por eso dice 2 carreras del pistón le corresponde un ciclo termodinámico. ¿Y cuántas vueltas ha dado el cigüeñal? El cigüeñal ha dado una vuelta. Esa vuelta ha producido 2 desplazamientos del pistón y ha producido un ciclo termodinámico. A ver, consulta. Ahora, ¿y para qué sirve esto de la revolución? Claro, porque el motor va a girar a 1200, 1800 revoluciones por minuto. Entonces, una revolución produce un ciclo, ¿no? Ya entonces, eso es básico y fundamental para el flujo másico, el flujo volumétrico, ¿no? Está girando, entonces un giro produce un ciclo, ya sé, una regla de 3 simple. A ver, ¿alguien que quiera hacer un resumen aquí, por favor? Sí, profesor, yo lo puedo hacer, Turín. Sí, o si otra de mis compañeros ya participan, no hay problema. A ver, un ratito. Ya, muchas gracias, señor Turín. Espérate un momentito.
Y recomiendo a este comité que considere una legislación que autorice a los adultos industria y en una amplia volumen específico de manera general por si acaso. Tomar nota de nuestros datos para el problema correcto. Las condiciones del aire, utilizar y reemplazar mis datos. El flujo másico es también te queda volumen desplazado, ¿cierto? Es decir, el volumen que va, ¿cierto? Esta de aquí, puedo hacemos aquí a una nueva pregunta. Otro problema, estás viendo de que trabaja. Tengo acá una válvula de control. Es que cuando este equipo hacía de gas, porque el gas anuncia voluntario, en ese panel normalmente pasa por esta parte flexible acá abajo y esa parte se enfría en la parte superior. Una vez que se enfrió nuevamente arriba, vuelve a bajar ese gas y vuelve a entrar al compresor nuevamente a 40 grados centígrados ambientales. Sale por la parte superior, el otro lado, que es la que habíamos visto inicialmente. Para que tengan una idea más cercana de procesos reales. Este es un equipo compresor de GNV. ¿Ya? La entrada de gas natural llega por esta tubería. Esta es una válvula de corte de tipo manual. Cuando nosotros hacemos esta posición cerrada, ¿ya? Ahí es posición abierta. ¿Ya? El gas entra por esta parte de acero. Esta es una corrección flexible también de acero. Una vez que el gas ingresa por este punto, que es el ingreso al compresor, ¿ya? Esta máquina lo que hace es comprimir el gas que llega a una presión aproximadamente de 10 bares, de 8 a 10 bares, y se lo va a llevar hasta 250 bares. El gas entra por este punto, sale por este punto de acá. Estas tuberías son acero inoxidable con capacidad de resistir por encima de los 400 bares. Tienen un espesor de material diseñado para que puedan trabajar a ese nivel de presión. El gas sale por este punto, de acá abajo, sube por este punto a 250 bares. Yo tengo acá una válvula de control, en este caso, abierto, el gas está subiendo, pasa por la parte de arriba, ¿ya? Si ustedes ven, sigue la línea de la tubería y sale por ahí al fondo. Viene por acá, ahí van siguiéndole, y en este punto sale hacia la parte de suministro, para donde va a ser usado el gas. Esta parte de la salida del compresor, si bien esta línea sale para la parte de suministro, esta otra parte que ustedes ven como una tubería auxiliar, lo que hace es que cuando este equipo ve que la parte del suministro ya está completa, este equipo sigue comprimiendo. Pero esa parte comprimida lo que hace es almacenarlo en unos balones. Entonces para eso utiliza esta tubería. Pasa el gas a 250 bares ahora por este lado, viaja por la parte superior, en este punto voltea y acá en este lado
lo almacena en estos balones. Cada uno de estos balones tiene una capacidad de 125 litros por cada unidad, y en total aproximadamente superan los 1250 litros en capacidad de agua, no en capacidad de gas, porque el gas a los 150 bares aquí tiene varios metros cúbicos metidos o comprimidos a 250 bares en estos balones. Una vez que la parte externa nuevamente requiere gas, desde estos balones nuevamente retorna por este punto, nuevamente llega acá al compresor, nuevamente baja, y en la parte interna hay un panel que se llama panel prioritario. En ese panel prioritario lo que hace es deriva internamente y lo vuelve a enviar por este lado y se va hacia el sistema de despacho. Eso es lo que hace internamente. Ahora vamos a ver cada parte del compresor, cómo es que lo hace. El gas entra por este punto más o menos entre 8 a 10 bares y vamos a ver internamente qué está pasando. El gas llega por aquí a 10 bares. ¿Ya? Llega a esta válvula, que es una válvula automática que lo controla el PLC del compresor. Esta válvula lo que hace es, al momento que el compresor empieza a trabajar, esta válvula pasa a la parte abierta y deja pasar el gas y interna momentáneamente lo almacena en este tanque que se llama tanque blown down. Después de este tanque, el sistema agarra esa parte de gas y lo empieza a comprimir en un compresor reciprocal, ¿ya? Compuesto por 2 pistones. Eso lo vamos a ver acá. El gas sale por acá. Estos son elementos de control de corte automático que lo maneja internamente. Pasa por esta parte flexible acá abajo. Sube por este primer componente previo al compresor, que puede eliminar cualquier impureza que se quede a través de este elemento, y desde aquí se conecta al compresor. Este es el primer pistón. El primer pistón lo que hace es comprime el compresor, o comprime el gas hasta llevarlo desde 10 bares hasta una presión media, aproximadamente entre 50 y 60 bares. Luego sale de esta zona de compresión y el gas viaja por un sistema de enfriamiento que está arriba. El sistema de enfriamiento lo que hace es, cuando el gas se comprime, se calienta. Después que se calienta, ese gas caliente no nos sirve, hay que enfriarlo. Entonces, en la parte superior hay un sistema de serpentín por aire y esa parte se enfría en la parte superior, que está aquí, está metido acá adentro. Ya, una vez que el gas se enfría, nuevamente regresa acá al compresor, pero ya frío, y este compresor empieza una segunda etapa de compresión, llevándolo aproximadamente de 50 a 60 bares hasta aproximadamente 100 a 150 bares. Esa es una segunda etapa. Nuevamente el gas se calentó y nuevamente sale en una segunda etapa y vuelve al sistema de enfriamiento y nuevamente vuelve a recircular por ahí, pero esta vez ya a una presión media. Una vez que se enfrió nuevamente arriba, vuelve a bajar ese gas y vuelve a entrar al compresor, pero a su tercera etapa. Ya pueden ver acá un pistón, acá el otro pistón y el otro pistón está al otro lado. En la tercera etapa el gas llega hasta los 250 bares, ¿ya? Y a los 250 bares todavía está caliente, aproximadamente a unos 80 grados centígrados. Entonces nuevamente pasa por el serpentín, se enfría y aproximadamente a 40 grados centígrados ambientales sale por la parte superior, el otro lado, que es la que habíamos visto inicialmente. Vamos al otro lado para ver por dónde está. Señor Turín. Sí, profesor. Señor Turín. Sí. ¿Me está siguiendo? Sí. Ya. ¿Cuántas compresoras hay? ¿De cuántas etapas? Hemos visto... No, a ver, otra vez, tome atención. ¿Y cuántos interempleadores hay? ¿Ya? Ok. Señor, ya, ok. Tome nota. Acá dice pistón 1. Esta es la compresora 1. Compresión
y el gas viaja por un sistema de enfriamiento que está arriba. Ya. O sea, a la salida de la compresora 1, ¿qué hay? Un interenfriador, ¿no? Sí, Ya. Ahí tiene un interenfriador 1. El sistema de enfriamiento lo que hace es, cuando el gas se comprime, se calienta. Después que se calienta, ese gas caliente no nos sirve, hay que enfriarlo. Entonces, en la parte superior hay un sistema de serpentín por aire. Y esa parte... Ya. Este interenfriador enfría el gas que está caliente. ¿Con qué sustancia lo enfría? Con aire, ¿no? Debe tener un ventilador. sí, Señor. sí. Ya, lo va a enfriar. Lo deseable es que lo enfríe a la temperatura 1, a la entrada del compresor 1. se enfría en la parte superior. Está aquí, está metido acá adentro. Ya, una vez que el gas se enfría, nuevamente regresa acá al compresor, pero ya frío. Y este compresor empieza una segunda etapa de compresión. Ya estamos en la segunda etapa de compresión, ¿no, señor? Compresor 2. Correcto, estamos en la segunda etapa ya. Ya, y ahora lo que salga de esta segunda compresora, ¿qué va a hacer? Lo va a enfriar. ¿De acuerdo? Sí, a una mayor lo enfría. Son 3 etapas de compresión. Esta es la segunda. Ya, después de esta lo va a enfriar. Ya. Llevándolo aproximadamente de 50 a 60 bares hasta aproximadamente 100 a 150 bares. Esa es una segunda etapa. Nuevamente el gas se calentó y nuevamente sale en una segunda etapa y vuelve al sistema de enfriamiento. Y nuevamente... Ya. Entonces, esta compresora 2, el gas que sale lo va a enfriar, ¿no? Sí, nuevamente vuelve el sistema de enfriamiento. No, es otro sistema de enfriamiento, otro enfriador, ¿de acuerdo? Ok. Vuelve a recircular por ahí, pero esta vez ya a una presión media. Una vez que se enfrió nuevamente arriba, vuelve a bajar ese gas y vuelve a entrar al compresor, pero a su tercera etapa. Esta es la tercera compresora, ¿no? Sí. Ya, ok. Ya pueden ver acá un pistón, acá el otro pistón y el otro pistón está al otro lado. En la tercera etapa el gas llega hasta los 250 bares. ¿Ya? Y a los 250 bares todavía está caliente, aproximadamente a unos 80 grados centígrados. Entonces nuevamente pasa por el serpentín, se enfría y aproximadamente a 40 grados centígrados ambientales sale por la parte superior, el otro lado, que es la que habíamos visto inicialmente. Vamos al otro lado para ver por dónde está. Una vez que el compresor ha comprimido todo el gas hasta los 150 bares en la parte del compresor que está ahí al fondo, viene hasta esta parte de acá, que es la zona del panel prioritario. ¿Ya? En este panel prioritario ya a 250 bares y ya enfriado, aproximadamente a 40 bares, sale por acá la línea, viaja por acá y sale por acá ya para el despacho. Si no hubiese necesidad de despachar, pues sale por la otra tubería y se va y se almacena, como lo hemos visto. Ustedes pueden ver acá un motor. Este motor es aproximadamente un poco más de 150 caballos de fuerza, que es lo que activa al compresor que está en el fondo. Es el compresor que está en el fondo a través de una faja. Ya, señor Turín. Señor Turín. Sí, dígame. Entonces, este motor es aproximadamente... Este motor, ahora, no es un motor. ¿Usted se imagina, usted ha visto a la policía desplazarse sobre un caballo acá en las calles de Lima? Sí. Ya. ¿Esos son caballos flacos, escuálidos, o son caballos briosos, de buen porte? Son de buen porte, brillosos. Ya, entonces... un poco más de 150 caballos de fuerza. Este motor equivale a 150 caballos, jalando. ¿Se imagina, no? Sí. Ya, entonces, la potencia que tiene este motor es 150 caballos. Entonces, este motor va a alimentar a una compresora. ¿De acuerdo? Sí. Ya. No es medio caballo, un octavo de caballo, ¿no? Estos son 150 caballos.
¿Qué es lo que activa al compresor que está en el fondo? Ese motor es el que alimenta a la compresora. ¿Ok? Entonces le suministra energía mecánica a la compresora e internamente la compresora va a comprimir, ¿no? A través de un proceso politrópico al gas o al aire. Va a levantar la presión a través de un proceso politrópico. ¿De acuerdo, señor? Sí. Ya, ok. ¿Alguna consulta? Es el compresor que está en el fondo a través de una faja. Sí, bueno, en este caso entonces, profesor, serían 3 compresoras y dos sistemas de enfriamiento. No, Porque- son 3, porque al tercer compresor lo enfría para almacenarlo. A ver, miren. Ya, una vez que el gas se enfría, nuevamente regresa acá al compresor, pero ya frío. Y este compresor empieza una segunda etapa de compresión. Ya, este es el segundo compresor, ¿no? Sí, Ya. Y ahí, entre el primer compresor y el segundo compresor, hay un interenfriador. Llevándolo aproximadamente de 50 a 60 bares hasta aproximadamente 100 a 150 bares. Esa es una segunda etapa. Nuevamente el gas se calentó y nuevamente sale en una segunda etapa y vuelve al sistema de enfriamiento. Y nuevamente A la salida del segundo compresor hay otro interenfriador, ¿no? sí, Ya van 2 interenfriadores con 2 compresoras. vuelve a recircular por ahí, pero esta vez ya a una presión media. Una vez que se enfrió nuevamente arriba, vuelve a bajar ese gas y vuelve a entrar al compresor, pero a su tercera etapa. Ya, esta es la tercera compresora, ¿no? sí, Claro, va levantando la presión, ¿no? Presión primera etapa, levanta la presión segunda etapa, levanta la presión a la tercera etapa. Esta es la tercera compresora. Ya, se puede ver acá un pistón, acá el otro pistón y el otro pistón está al otro lado. En la tercera etapa el gas llega hasta los 250 bares. ¿Ya? Y a los 250 bares todavía está caliente, aproximadamente a unos 80 grados centígrados. Entonces nuevamente pasa por el serpentín. Ya, el serpentín viene a ser el enfriador. correcto. Ya, entonces el tercer compresor, ¿no? De la tercera etapa tiene otro equipo de enfriamiento, ¿de acuerdo? Sí, Ya, son 3 entonces, 3 compresoras y 3 equipos de enfriamiento. sí, correcto. Sí. Enfría y aproximadamente a 40 grados centígrados ambientales sale por la parte superior, el otro lado, que es la que habíamos visto inicialmente. Vamos al otro lado para ver por dónde está. Una vez que el compresor ha comprimido todo el gas hasta los 150 bares en la parte del compresor que está ahí al fondo, viene hasta esta parte de acá, que es la zona del panel prioritario. ¿Ya? En este panel prioritario ya a 250 bares y ya enfriado, aproximadamente. Ya, listo. Entonces, la última etapa, 250 bar, ¿no? Lo ha enfriado y lo ha almacenado. ¿De acuerdo, señor? Sí, 40 bares, sale por acá la línea, viaja por acá y sale por acá ya para el despacho. Si no hubiese necesidad de despachar. Ya, acá tiene, pues, de acuerdo a las necesidades de aire, ¿no? Hay un despacho de aire comprimido. ¿De acuerdo? sí. Ya, ok. ¿Algún comentario? Bueno, espero que los conceptos estén claros, jóvenes. Ustedes son buenos matemáticos, pero tenemos que estar claros en cuanto a los conceptos. Bueno, en el ejercicio anterior, o que diga en la vista, o lo que acabamos de ver, hay una compresora con su interenfriador, la otra compresora, la segunda etapa, con su interenfriador. Hay una tercera etapa de la compresora con un enfriador y luego lo almacena. ¿De acuerdo, señor Turín? Sí, es correcto, profesor. Ya, ok. Entonces, y eso por etapas, repito, es para el ahorro de energía. Entonces, para llegar de la presión 1 a la presión 4, entonces lo va haciendo por etapas, ¿no? Entonces, el trabajo
invertido es menor. Bueno, entonces en la clase pasada nos quedamos, bueno, acá está el trabajo mínimo, ¿no? Y entonces hemos demostrado la presión intermedia, ¿no? La presión intermedia es esto, o también viene dada por esto. Y si esta es la potencia total, acá ponemos 2 y acá 2. La compresión de la primera etapa, compresión de la segunda etapa. Y para varias etapas, entonces, la presión A es la presión a la salida del primer compresor, esa es la referencia. Y 1 y 2, esta es la presión inicial, y la presión que queremos lograr final es la presión 2. Entonces, si fueran 2 compresores, Z sería 2, acá es 2 menos 1, 1, y sería la media cuadrática, ¿no? O sea, esto que está acá, esto, para dos compresores. Y si son para 3, pone 3 acá, 3 menos 1, 2. Si son 4, pone 4 acá, 4 menos 1, 3. Usa esta relación. Y el trabajo total, para Z etapas, para 3 etapas, podría 3 acá, 3 acá. 4 etapas, 4 aquí, 4 acá. Es el trabajo total de compresión. Ya. Entonces, estamos entrando ya a la parte descriptiva del compresor. Anteriormente lo estamos viendo a nivel macro. Ahora vamos a ver los detalles. Son compresores reciprocantes o alternativos. Sube, baja, izquierda, derecha. ¿No? Ya conocemos que del punto muerto inferior al punto muerto superior, el pistón se desplaza y da lugar a la carrera del pistón. En este caso, el diseño es 2 veces el radio de la manivela. Entonces aquí hay un volumen muerto que no llega al pistón, llega hasta aquí nada más. Entonces el volumen de desplazamiento es pues pi cuarto diámetro cuadrado, el área del pistón, por la altura del pistón, por L. Este es el volumen de desplazamiento, BD. Y de 1 a 2 y de 3 a 4 son procesos de compresión politrópico, de 1 a 2 el trabajo es negativo, y de 3 a 4 es un trabajo de expansión positivo. O sea, de 1 a 2 el volumen disminuye. Y de 3 a 4 el volumen aumenta. Señor Turín. Hola. Sí, dígame, profesor. Sí, aquí. El trabajo depende de volumen por variación de presión, ¿no? Correcto. Ya, ok. Entonces, eso es para flujo de estado estable. Ya. Ok. Entonces, aquí no hay variación de presión, no hay trabajo, acá tampoco. Solamente hay 2 trabajos, porque es volumen por variación de presión, los trabajos. Entonces, no hay variación de presión, no hay, solamente trabajo total, será ese trabajo de compresión menos ese trabajo de expansión. Y acá definimos 2 parámetros. Y la relación de volumen muerto, ¿no? El volumen muerto entre el volumen de desplazamiento. ¿Ok? Relación de volumen muerto. Y la otra es la eficiencia volumétrica convencional. Volumen admitido, desde acá en 4 se abrió la válvula de admisión, ¿no? Y comenzó a entrar, por decir aire, va entrando aire, y llega hasta 1. Entonces, lo que ha ingresado, lo que se ha admitido, el aire fresco, es desde 4 hasta 1. Este es el volumen admitido. ¿Qué es el volumen total? Volumen 1 menos el volumen 4. ¿No? Y el volumen total es el volumen muerto, ¿no? Perdón, sí, el volumen muerto, que es esto que está acá, este volumen muerto, más el volumen de desplazamiento.
del punto muerto superior al punto muerto inferior es el volumen de desplazamiento. Entonces, volumen total 1 es la suma volumen muerto más volumen de desplazamiento. Ahí lo tiene. Bueno, entonces, la eficiencia volumétrica convencional es el volumen admitido desde 4 hasta 1 entre el volumen de desplazamiento del punto muerto superior al punto muerto inferior. Los dos parámetros están referidos al volumen de desplazamiento. El primero, volumen muerto entre volumen de desplazamiento, y el otro, volumen admitido entre volumen de desplazamiento. Entonces, volumen admitido es volumen 1 menos 4, y volumen 1 es volumen muerto más desplazamiento, ¿no? El volumen 1 es esto, volumen muerto más volumen de desplazamiento, y el volumen 4, ¿no? Con respecto a 3, el volumen 4 es el volumen 3 como la presión 3 entre la presión 4, 1 a la n. ¿De dónde sale? De acá. PB a la n constante. Ponemos acá presión 3, volumen 3 a la n, presión 4, volumen 4 a la n. Despejando, tendríamos esta expresión. La presión 3 es igual a la presión 2. Entonces 3 igual a la 2. Presión 4 es igual a la presión 1. Presión 4 igual a la presión 1. Volumen 3 es el volumen muerto, ¿no? Volumen 3 es el volumen muerto. Entonces ponemos acá volumen muerto. Es decir, volumen 4, ¿no? Es volumen muerto por la relación de presiones elevado a 1 a la n. Volumen 4 es volumen muerto, relación de presiones 1 a la n. Entonces, volumen muerto entre volumen de desplazamiento es relación de volumen muerto, C. Y esto se elimina, queda 1, volumen muerto entre volumen de desplazamiento es C. Entonces, esta es la relación para calcular eficiencia volumétrica convencional. ¿Okay? ¿Cuánto de aire es el que entra, el aire fresco admitido, con respecto a todo el volumen de desplazamiento? O sea, con respecto a todo el volumen, ¿no?, de desplazamiento, ¿cuánto de aire es el que se admite? Esa es la eficiencia volumétrica convencional. Y la relación de volumen muerto es cuánto, lo que conviene es que sea lo más pequeño el volumen muerto, ¿no? ¿Cuánto es el volumen muerto con respecto al volumen de desplazamiento? Bueno, tenemos esas relaciones. Acá, el trabajo de... Profesor. ¿Perdón? Una pregunta. Sí, diga. Bueno, en ese caso, por ejemplo, si un fabricante me dice que tengo un compresor, ¿no?, y el fabricante me da la eficiencia, pero después de un tiempo de uso, hago las mediciones y veo que hay una variación eso de volúmenes, ¿no? Y la eficiencia, bueno, es diferente, ¿no?, entre volumen muerto y volumen de desplazamiento. ¿Esto me podría indicar que tengo que cambiar el compresor? O sea, ¿sería un indicador que el compresor ya está fallando? A ver, hay varias cositas ahí. Vamos a puntualizar. Primero, ¿cuál es su pregunta? Una primera pregunta. La primera pregunta es de que si un cambio en esta eficiencia volumétrica me indicaría de que un conversor está fallando. A ver. El volumen de desplazamiento, ya eso es una dimensión de la máquina, ¿no? Ya tiene usted los dos topes, los dos extremos, en los cuales se desplaza el pistón. De ahí no hay problema. ¿De acuerdo, señor? Correcto. Ya. El volumen admitido en la compresora, ¿ok?, para levantar la presión ¿de qué? Puede ser de un gas, pues, ¿no? Oxígeno, si son hospitales donde necesitan oxígeno, ¿no? O compresoras aire industrial, ¿no? Aire para plantas termoeléctricas, necesitan aire comprimido para producir la combustión, ¿no? Oxidar el combustible, quemar el combustible, necesita oxígeno.
Y la bomba de inyección, ¿no? Por ejemplo, a 30, 40 bar, la bomba de inyección inyecta el combustible a 40 bar. El aire tiene que entrar a 40 bar. Entonces, la compresora tiene que levantar la presión hasta 40 bar. Entonces, ese aire que tiene oxígeno, nitrógeno, lo que se necesita es el oxígeno. ¿Okay? Entonces, con la cantidad de combustible, aire, oxígeno, entonces van a producir la combustión, ¿no? En esa planta a gas. Ahora, si usted, repito, necesita usted un flujo másico de gas, entonces usted necesita el volumen admitido, la masa admitida, que no baje, pues, ¿no, señor? Sí. No baje, pues. Entonces, si la eficiencia volumétrica baja, entonces significa, BD es constante, entonces significa que está entrando menos aire, pues, ¿no? Está admitiendo menos aire. Y eso es perjudicial, pues, ¿no? Claro. Ya, ok. Gracias. ¿Otra pregunta? Ya, gracias, señor, gracias. Ok. Entonces, repito otra vez, el trabajo total sería el trabajo de compresión de 1 a 2, que es negativo, ¿no? Más que trabajo de extrusión, que es positivo. La suma de esos dos trabajos sería el trabajo neto del ciclo, ¿no? Del ciclo de compresión. Entonces, ahí está, trabajo de compresión, trabajo de expansión, y ahí tienen estas relaciones, ¿no? Y estas relaciones serían, por ejemplo, esta de acá, trabajo de compresión en función MRT, es presión-volumen. Presión-volumen. Ahora, volumen admitido, el volumen admitido es igual a la eficiencia volumétrica convencional por volumen de desplazamiento. ¿No? Este de aquí es igual a este. Y ese trabajo específico, kilojoule sobre kilogramo. Para tener la potencia, es decir, los kilovatios, hay que multiplicar por el flujo másico. ¿Ok? El flujo másico. Entonces, esto sería kilovatios, esto es kilogramos por segundo, y esto es kilojoule sobre kilogramo. Ya, esto es para una compresora, pues, ¿no? Ahora, la presión media indicada, ¿no? Ya es el mismo concepto de motor de combustión interna, ¿no? Esta área que está aquí dentro es el trabajo neto, ¿no? Es el trabajo neto. En este diagrama, presión-volumen. Este es el trabajo neto. Entonces, para calcular esta área, ¿no? Entonces, vamos a hacer un artificio, vamos a crear un rectángulo, cuya base es el volumen de desplazamiento, ¿no? Que va del punto muerto inferior al superior. Este volumen de desplazamiento. La altura se llama presión media indicada. Entonces, el producto de la base del rectángulo por su altura nos da el área del rectángulo. Esa área del rectángulo tiene que ser igual al área encerrada por este ciclo. ¿Ok? Entonces, el trabajo neto. Entonces, el trabajo neto es volumen de desplazamiento por presión media indicada. ¿Me dejo entender, señor Turín? Esa última parte, por favor, ¿podría repetirla, por favor? Sí, el concepto es idéntico al motor de combustión interna. Ahí también hemos usado presión media indicada. Ya, acá está, mira, ¿ve? Este es el área en forma real. Claro, ese es esta área de acá. Este es teórico, el otro que estoy dibujando es real. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Ok, entonces ese es el ciclo. Este es el ciclo. Exagerado. Entonces, esta área de aquí es el trabajo neto. Va a ser igual al área de este rectángulo. ¿Me dejo entender? Sí, correcto. La base de este rectángulo es el volumen de desplazamiento. ¿De acuerdo? Ya, correcto. Y la altura la vamos a llamar presión media indicada. Ya. ¿De acuerdo? PMI. Presión media indicada y la altura. Entonces usted multiplica volumen de desplazamiento
por presión media indicada debe tener el trabajo neto. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces ese es el trabajo indicado o trabajo neto. Presión media indicada por volumen de desplazamiento del área del rectángulo igual a esta área dentro del ciclo. Es el trabajo. Trabajo neto o trabajo indicado. Presión media indicada, trabajo indicado. Pues el trabajo es kilojoule, la presión es kilopascal y va el volumen metro cúbico. Repito, este concepto es parecido al motor Otto o motor diésel, el motor dual, que hemos visto en los gasolineros y petroleros. El concepto de presión media indicada es idéntico. Ok. Entonces, acá tenemos la energía. Ahora queremos el flujo de energía, o sea, por unidad de tiempo, la potencia. Entonces, para tener la potencia, ¿no?, tenemos que multiplicar por 1 entre el tiempo, o sea, por las revoluciones. ¿Ya? Por las revoluciones. Entonces, este es kilojoule por un ciclo, para un ciclo. Entonces será kilojoule por ciclo. O sea, kilopascal por metro cúbico es kilojoule. ¿Ok? Por kilojoule. Y una revolución, ya hemos visto acá arriba. Señor Turín, ¿qué dice acá? Una revolución igual a un ciclo. Claro. Cuando da media vuelta, el pistón, una carrera. Cuando regresa, otra media vuelta. O sea, una revolución son 2 carreras, y acá tiene la carrera 1 y acá tiene la carrera 2, genera un ciclo. ¿No? Sí. Okay. Entonces, una revolución, un ciclo. En motor de 4 tiempos, ¿no? En motor de 4 tiempos, ahí teníamos otro factor, ¿no? No era igual a esto. Eran 2 revoluciones para un ciclo. Admisión era una media vuelta. Compresión, otra media vuelta, ya va una vuelta. Después, combustión, expansión, otra media vuelta. Y escape, otra media vuelta. Entonces, 2 revoluciones, ¿no?, producían un ciclo. Pero acá no, una revolución es igual a un ciclo. Okay. Entonces, se dicen 2.800 revoluciones por minuto. Entonces acá tiene que poner 2.800 ciclos, porque una revolución es un ciclo, por 60 segundos. ¿No? Y esto de acá, esto es para un ciclo. Bueno, acá está el motor, alimenta al cigüeñal, el cigüeñal gira y hace que se desplace el pistón. ¿Sí? Acá tiene la válvula de emisión, la válvula de escape, y el trabajo neto de esta área, trabajo indicado, acá está el trabajo indicado real. Si es mecánico, hay pérdida por fricción. Y acá está girando la compresora, la cigüeñal del compresor, a unas revoluciones por minuto. Entonces la potencia mecánica entregado al compresor a través de este eje del motor eléctrico es igual al trabajo térmico, o sea, este trabajo que está dentro de la compresora, trabajo térmico, más las pérdidas por fricción mecánica. Más las pérdidas por fricción mecánica. Ahora, este trabajo, ¿no?, es real, ¿no? Este trabajo es real, no es ideal, es real. Bien. Entonces, en la clase pasada veíamos el concepto de eficiencia. La eficiencia mecánica del compresor, ¿okay? A ver. Estábamos acá.
Acá. Acá tiene, ¿no?, el trabajo mecánico. El motor eléctrico le va a entregar al compresor. Acá adentro tiene la potencia indicada o el trabajo indicado dentro del compresor termodinámico. Y este es el trabajo ideal, isoentrópico, o sea, adiabático, reversible, cuasistático. Entonces, le vamos entregando una energía al compresor, el compresor lo consume, ¿no?, y impulsa los gases levantando la presión. Este es el trabajo indicado o el trabajo termodinámico, el trabajo térmico real. Y lo ideal es que no haya pérdidas, ¿ok?, que no haya transferencia de calor. Esto es lo ideal. Entonces, estas son las tres energías que intervienen en el proceso de compresión del gas por el compresor. Entonces, aquí aparecen las tres eficiencias. Entonces, si relacionamos con la energía mecánica, la eficiencia mecánica será el trabajo térmico real entre el trabajo mecánico o trabajo en el eje. La otra, la eficiencia adiabática, será este trabajo adiabático o isoentrópico dividido entre el trabajo térmico real. Esa es la eficiencia adiabática. La eficiencia efectiva del compresor será este trabajo adiabático isentrópico entre el trabajo mecánico. ¿Se deja entender, señor Turín? No, en esa parte sí. Estaba recordando la clase pasada, sí, pero se podría repetir. Ya. Mire, la eficiencia es energía menor entre energía mayor, ¿de acuerdo? Sí. Ya, energía menor entre energía mayor. Entonces, usted divide estos dos trabajos, se llama eficiencia mecánica. ¿Por qué? Porque está relacionada pues con la energía mecánica, con la energía en el eje. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Cuando usted divide este trabajo adiabático entre el trabajo térmico real, se llama eficiencia adiabática. ¿De acuerdo? Ok, sí. Y cuando divide este trabajo adiabático isentrópico entre el trabajo mecánico, se llama eficiencia efectiva del compresor. ¿De acuerdo? Ok, sí. Ya. Mantenga ese criterio y nos vamos aquí a estas eficiencias. Acá está. Eficiencia mecánica del compresor. Ya. Será este trabajo térmico real de esta área, o el que está acá adentro, que está comprimiendo el gas del trabajo neto, y este trabajo entre el trabajo mecánico. La división de este trabajo entre este trabajo se llama eficiencia mecánica, igual que el anterior. ¿De acuerdo? Sí. La eficiencia adiabática, bueno, acá esta compresión, si fuera sin transferencia de calor, reversible. Entonces, este es el trabajo adiabático reversible o trabajo isoentrópico. Si fuera ideal, lo dividimos, el trabajo ideal es menor entre este trabajo térmico real, ¿ya? Tenemos la eficiencia adiabática. ¿De acuerdo, señor? Correcto. Ahora, si esta eficiencia, o que diga el trabajo isoentrópico ideal, lo dividimos entre este trabajo mecánico, tenemos la eficiencia efectiva. ¿De acuerdo? Correcto. Ya, ok. Entonces, esto relacionado con lo anterior. Ahí tenemos las tres eficiencias. Bueno, son las 1:52. La próxima clase vemos los ejercicios. ¿Algún comentario? Vamos a hacer ejercicio nomás, profesor, entonces en la próxima clase. Ya. Gracias, jóvenes. Bueno, nos estamos viendo. Felicidades. Buenas tardes, que tenga buen día. Hasta luego, jóvenes.